Y en la semana número 13 corresponde al concepto de inflación, corresponde a inflación y a flujo de efectivo, que es lo que vamos a ver hoy día, ¿no? Pero vamos a empezar viendo el concepto de inflación. La inflación, en economía, es el incremento generalizado de los precios de bienes y servicios con relación a una moneda durante un periodo de tiempo determinado. Ricardo acaba de recibir su pago y decide ir de compras al supermercado. Ricardo llena su carrito de compras con todos los artículos que necesita, los cuales tienen un costo total de 500 nuevos soles. Ricardo vuelve un año después al supermercado con los mismos 500 nuevos soles para comprar los mismos artículos que adquirió el año pasado. Sin embargo, ahora los mismos artículos le cuestan 520 nuevos soles, por lo que se ve obligado a sacar un artículo de su carrito de compra. Ricardo ha experimentado los efectos de una tasa de inflación del 4%. Debe pagar entonces 20 nuevos soles extra para poder adquirir los artículos que le había costado 500 nuevos soles un año antes. Cuando el nivel general de los precios sube, cada unidad de moneda alcanza para comprar menos bienes y servicios. Es decir, la inflación conlleva precios más altos y un poder adquisitivo más bajo. Los efectos negativos de la inflación incluyen la disminución del valor real de la moneda a través del tiempo, desincentivo al ahorro y de la inversión debido a la incertidumbre sobre el valor futuro del dinero y la escasez de bienes. Una medida frecuente de la inflación es el índice de precios, que corresponde al porcentaje anualizado de la variación general de precios en el tiempo. El más común es el índice de precios al consumidor, IPC. Cuanto más nuevos soles son emitidos por una cantidad determinada de bienes y servicios, el valor de cada nuevo sol decrece. Muchos países y bancos centrales buscan por lo general tener objetivos de inflación lo suficientemente bajos, entre 2 y 3%, preservando así el poder adquisitivo de la moneda. Una manera de protegerse contra la inflación es invertir en activos que se revaloricen a tasas iguales o superiores a la subida general de precios en la economía. El universo de fondos mutuos en el mercado es una de ellas. El Instituto Nacional de Estadística e Informática es la entidad pública rectora de la estadística oficial en el país. El INEI recoge, ordena y clasifica datos para elaborar y difundir estadísticas sobre temas de relevancia económica y social. Las estadísticas permiten a los organismos del Estado conocer la realidad del país y mejorar las políticas públicas. Las empresas pueden guiarse de las cifras oficiales del INEI para tomar decisiones de acuerdo con el mercado nacional. Las instituciones académicas utilizan las estadísticas oficiales para elaborar diferentes estudios. El INEI también lidera el Sistema Estadístico Nacional, encargado de garantizar que las actividades estadísticas del gobierno central, los gobiernos regionales y municipales se desarrollen en forma integrada y bajo normas comunes. INEI te lo explica en 2 minutos. Hoy hablaremos de cómo se calcula el IPC a nivel nacional. Seguramente has escuchado hablar del IPC. Los medios de comunicación lo mencionan cuando informan mensualmente que este indicador subió, bajó o se mantuvo. Pero, ¿qué es realmente el IPC? El índice de precios al consumidor, IPC, es un indicador estadístico que mide la variación mensual de precios de los bienes y servicios que más se consumen en los hogares de una determinada área geográfica del país. ¿Y cómo se calcula el IPC nacional? El INEI es la entidad oficial encargada de hacer este cálculo y para ello ejecuta 2 procedimientos. Primero, establece la canasta familiar de los productos con mayor representatividad en el gasto de los hogares de una determinada área geográfica. Es decir, cada una de las 26 principales ciudades del país tiene su canasta familiar representativa. Y para establecerlas, el INEI ejecuta la Encuesta Nacional de Presupuestos Familiares ENAPREF, a través de la cual registra los bienes y servicios que consume una muestra de hogares representativa de todos los estratos socioeconómicos en cada ciudad.
Con esta información se selecciona un conjunto de bienes y servicios registrados en la encuesta, que corresponden a un promedio del consumo de los habitantes de la ciudad. La canasta familiar contiene bienes y servicios clasificados en 8 grandes grupos de consumo. Una vez establecida la canasta familiar de cada ciudad, el INEI recolecta información para conocer sus precios, con la finalidad exclusiva de calcular el IPC. En el caso de algunos alimentos, los compra en los mercados de abasto, luego registra el precio por cada producto comprado. Para los servicios, recaba la información de las empresas proveedoras. Cuando tiene todos los precios de la canasta, los compara con los precios del mes anterior para determinar su variación. Finalmente, el IPC nacional se calcula con el promedio IPC de cada una de las 26 principales ciudades del país. Este procedimiento se ejecuta mensualmente y el INEI publica los resultados el primer día útil del mes siguiente al que corresponde, a través del boletín de informe de precios. Entonces la canasta familiar está conformada por 532 productos. Ahí en un video hablaron de 8 grupos, grandes grupos. Realmente ya no son 8, son 12 grandes grupos, ¿sí? Por si acaso. Pero bueno, es una información que para nosotros no es relevante, ¿no? Para nosotros lo único que nos interesa es el valor numérico del IPC para hacer nuestros cálculos, ¿sí? Solamente por cultura hay que saber, pues, cómo lo obtenemos. Obviamente sí tenemos que conocer cómo obtener la información, ¿no? Entonces, cuando nosotros solicitábamos un préstamo y lo íbamos a devolver después de varios periodos de tiempo, al valor presente del préstamo lo multiplicábamos por 1 más i elevado a la n para obtener el valor futuro. ¿Y por qué lo multiplicábamos por 1 más i a la n? Porque se supone que la tasa de interés es igual para todos los periodos, ¿sí? Pero ¿cómo sería la fórmula si las tasas de interés variaran periodo a periodo? Entonces, en ese caso, ya no podríamos decir que f es igual a p por 1 más i a la n, sino f es igual a p por 1 más i1 multiplicado por 1 más i2 y así sucesivamente, ¿no? Si es que las tasas de interés que nos cobraran fueran diferentes en cada uno de los periodos, ¿sí? En el caso de la inflación, obviamente la inflación en cada periodo es diferente. Entonces, si queremos calcular un valor futuro, el precio futuro de un bien que ha ido aumentando por la inflación, entonces tendríamos que aplicar lo siguiente, ¿no? Que es lo equivalente a lo que hemos aprendido, que f es igual al valor actual del producto multiplicado por 1 más f1, por 1 más f2, y así sucesivamente, ¿no? Entonces la lógica del procedimiento es igual a lo que hemos aprendido, ¿no? Solamente que en lugar de utilizar tasa de interés, estamos usando tasa de inflación, ¿no? Sería la única diferencia. Pero si yo quiero, es la misma lógica de cuando uno solicita un préstamo a querer calcular el precio de un bien, ¿no? Es la misma lógica. Bien, hasta ahora siempre nos han dado tasas nominales para calcular tasas efectivas, pero ya incluían la inflación. Ya incluían la inflación. Cuando un banco o cuando una casa comercial nos da una tasa de interés, es la tasa de interés del mercado. Y esa tasa de interés del mercado considera a la inflación. Pero algunas veces nos podrían dar la tasa real. La tasa real es aquella tasa que no considera la inflación. Imagínate que yo quiero ganar el 5% por un préstamo. Si yo quiero ganar el 5% por un préstamo, no te puedo cobrar 5%. Tengo que agregarle la inflación. Así que te tengo que cobrar una cantidad mayor al 5%. Porque una vez que le reduzca la inflación, me tiene que quedar lo que yo quiero ganar, ¿no? Si yo quiero ganar 5% y te cobro 5%,
la inflación se come una parte y al final estaría ganando menos, ¿no? Entonces, cuando queremos calcular la tasa de interés con la inflación, la fórmula para calcular la tasa de interés con la inflación es la tasa de interés real o sin inflación, que sería I', más la tasa de inflación, que le estamos llamando F, más el producto de las dos tasas. Esa es la fórmula para calcular la tasa con inflación, ¿no? O si queremos la tasa sin inflación, si queremos I', la podemos despejar a partir de esa fórmula. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Cuando queremos calcular la tasa de inflación acumulada, la fórmula para calcular la tasa de inflación acumulada es igual a 1 más F a la F1 multiplicado por 1 más F2 y así sucesivamente, y al final le restamos 1, ¿sí? Al final le restamos 1. Si queremos calcular la inflación promedio, entonces la fórmula que vamos a aplicar para calcular la inflación promedio es igual a 1 más la inflación acumulada elevado a la 1/4, elevado a la 1 sobre n, y le restamos 1, ¿sí? Si se dan cuenta, esta parte es como cuando nos dan la tasa de interés efectiva anual. Si me dan una tasa efectiva anual y quiero una tasa mensual, es 1 más la tasa efectiva anual elevado a la 1/12 menos 1, ¿sí? Entonces, el procedimiento es similar cuando queremos calcular una inflación promedio, ¿no? Para cuando queramos calcular una inflación promedio. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Muy bien. Los diarios publican, como lo dijo en uno de los videos, en una de las grabaciones, publican mensualmente el índice de precio al consumidor, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, si ingresan a esa página web del diario Perú 21, o igual lo pueden buscar de otros diarios, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el INEI saca un informe mensual respecto al índice de precio al consumidor, ¿sí? Por ejemplo, este informe de tiene 38 páginas, ¿sí? Entonces, el informe del mes de julio, que lo publican el primer día útil de julio, corresponde a la información del mes de junio, ¿sí? Acá tenemos toda la información. Por ejemplo, en el mes de junio del 2022, el índice de precio al consumidor o al consumo, como quieran llamarle, a nivel nacional aumentó en 1.03%, acumulando en los 6 meses del año un alza de 4.6%, en tanto que el índice de precios al consumidor de Lima Metropolitana en el presente mes aumentó en 1.19%, registrando en el periodo enero-junio una variación acumulada de 4.44%. La tasa anual correspondiente a los últimos 12 meses muestran una variación de 9.32 para el indicador nacional y de 8.81 para Lima Metropolitana, ¿sí? Para Lima Metropolitana. Pues acuérdense de estos datos, ¿ah? 1.19 que corresponden a Lima Metropolitana, 1.19, 4.44 y 8.81.
Si queremos tener la información, podemos avanzar un poquito, que el valor numérico es el que nos interesa a nosotros como curso, ¿sí? Acá tenemos el índice de precios al consumidor de Lima Metropolitana. Ha cambiado la nueva base. Están considerando como 100% diciembre del 21. Lo anterior era en el 2009. Desde el 2009 comienza a aumentar, ¿no? 110, 130, 150, 200, 300, etcétera, ¿no? Entonces acá tenemos, miren, si queremos información de datos, acá tenemos, miren, cómo ha sido la inflación desde el año 2020, el 2021 y lo que va el 2022. Y podríamos buscar informes más antiguos para poder encontrar más. Entonces, por ejemplo, miren, el 881 que les había dicho para Lima Metropolitana es desde julio del 2021 hasta junio del 2022. Inflación acumulada de un año, ¿sí? La inflación acumulada desde enero hasta junio, los 6 primeros meses de este año, era 44.44, ¿no? Ya les he explicado la fórmula para calcular, ¿no? Es 1 más la inflación multiplicado por 1 más la otra inflación y así sucesivamente, y al final le restamos 1, ¿sí? Y obviamente que también decía que la inflación del mes de junio había sido 1.19, ¿no? Entonces aplicamos la fórmula para la inflación acumulada que acabamos de explicar, y además por acá, por ejemplo, que nos dice, la variación acumulada de los primeros 6 meses, es decir, de estos 6 meses de acá, es 4.44, con una variación promedio mensual de 0.73. Entonces, en promedio, miren, estas han sido las inflaciones, pero en promedio es 1.73, ¿no? En promedio es 1.73. Ya hemos dicho que la inflación promedio es 1 más la inflación acumulada, sería 1 más 4.44% elevado a la 1/6, ¿no? Porque estamos usando un valor de 4.44 que corresponde a 6 meses, ¿no? Que como quiero la promedio mensual, la elevo a la 1/6 y le resto 1, ¿no? Estos informes del INEI son bastante amplios, no tienen 38 hojas. Para un economista le puede parecer interesante, ¿sí? Pero para un periodista tiene que solamente poner la noticia, pero entender tanto hoja es difícil, ¿no? Entonces, por esa razón, el INEI publica una nota de prensa para entregar a los diarios, a los medios de comunicación. Una hoja de prensa, esas 38 hojas han sido reducidas a 3, ¿no? Han sido reducidas a 3. Acá está lo más al tanto. A partir de esta nota de prensa, de 3 hojas, los medios de comunicación resumen más todavía, ¿no? Y ahí pueden sacar sus noticias, ¿no? Pueden sacar sus noticias. Por ejemplo, miren, en diciembre del año 2017, por ejemplo, miren, cómo era el aviso que sacó el diario Perú 21, ¿no? Miren, la noticia. Un resumen, ¿no? de una nota de prensa. Poca letra, esta información la consiguió del informe. ¿Ok? Entonces, ahora lo que quiero resaltar acá es lo siguiente, miren, hemos dicho que el índice de precio al consumidor anualizado de julio del 2021 a junio del 2022 es 8.81, ¿sí? El índice de precio al consumidor. Pero ¿qué nos dicen acá? Miren, la inflación anual a junio alcanzó el 8.81. Entonces, el índice del precio al consumidor, que es lo que se puede medir, se considera, la de Lima Metropolitana, se considera como la inflación. Porque medir la inflación es imposible. Entonces, lo que se mide es el índice de precio al consumidor. Y ese índice de precio al consumidor se considera como que fuera la inflación. Entre comillas, inflación es sinónimo de índice de precio al consumidor, ¿no? ¿Alguna pregunta, alguna duda?
Entonces, vamos a resolver algunos problemas de la guía de problemas que lo tienen en la semana número 13, ¿sí? La guía de problemas que tienen en la semana número 13. El problema número 1 dice, si el poder adquisitivo de los habitantes en el Perú se reduce a la mitad de lo que es hoy, ¿cuántos años han transcurrido? Se espera que la actual tasa de inflación general del 6% permanezca igual en los próximos años, ¿sí? Permanezca igual en el valor promedio, por ejemplo, podría ser, ¿no? Estamos suponiendo, pero obviamente en la vida real no permanece igual, ¿no? Pero si queremos hacer un modelo, un análisis, hay que hacer algún supuesto, ¿sí? Mire, el precio, el poder adquisitivo se reduce a la mitad. ¿Y qué significa esto? Que si una naranja me vale un sol, ahora yo me compro una naranja, ¿no? Pero si la naranja duplica el precio de aquí a un año, por ejemplo, quiere decir que en un año la naranja va a costar 2 soles. La naranja va a costar 2 soles. Pero tú con tu sol que tenías antes, ahora vas a poder comprar solamente media naranja. Quiere decir que has perdido el poder adquisitivo. Si tu poder adquisitivo se reduce a la mitad, con un sol compras una naranja, y ahora porque el precio se duplicó, con un sol solamente puedes comprar media naranja, ¿no? Entonces, que el poder adquisitivo se reduzca a la mitad significa que el precio del bien o servicio se ha duplicado, ¿sí? Se ha duplicado. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Antes de continuar, entonces, observen que nosotros podemos hallar, por ejemplo, acá en el 2017, la inflación acumulada en todo el año, ¿sí? Entonces sería 1 más 0.24 multiplicado por 1 más 0.32 multiplicado por 1 más 1.30 y así sucesivamente y le restamos 1, ¿sí? Sería la inflación acumulada de un año. Y la inflación promedio del 2017 sería 1 más 1.35%, como la quiero mensual, elevada a la 1/12. Y nos sale 0.11. Y así lo podríamos hacer para cada uno de los años. Ahora, ¿cuál es la variación anual que también se llama? Acá sería desde diciembre de 2020 hasta noviembre de 2020. Ya sabemos que sería 1 más 0.05% multiplicado por 1 más 0.74% y así sucesivamente le restamos 1, ¿sí? Ya tenemos las fórmulas. Muy bien. Ahora sí vayamos a nuestro problema número 1. Entonces, si el precio se duplica, el poder adquisitivo se reduce a la mitad. El precio futuro es 2, el precio actual es 1, este es un valor F, este es un valor P, lo multiplico a hallar F dado P al 6%, 2, porque la tasa de inflación es 6%. El valor P es 1 y el valor F es 2. Si quiero calcular el número de periodos, entonces ¿qué voy a utilizar? La función financiera NPER, ¿no? La función financiera NPER. Y eso va a ser igual a la tasa, en este caso tasa de inflación, punto y coma, el pago, como en este caso no hay pago, otro punto y coma, el valor actual, que es 1, punto y coma, y el valor futuro, que es 2. Pero no olvidarse que si quiero usar las funciones financieras, siempre la particularidad del Excel es que si das un valor positivo, te devuelve un negativo. Si das un valor negativo, te devuelve un positivo. Siempre actúa de esa manera el Excel.
Y entonces ahora para que funcione, uno de los dos valores lo tengo que poner como negativo, ¿sí? Porque de lo contrario, no funcionaría el Excel, ¿no? Entonces voy a ponerle el segundo valor, un valor negativo. Cierro mi Excel y ya puedo calcular y me sale casi aproximadamente, en 12 años se duplicaría el precio de mi bien y servicio si la inflación se mantuviera en promedio en 6%, ¿sí? Se mantuviera en promedio en 6%. Si la inflación en promedio es menor al 6%, obviamente van a tener que transcurrir más tiempo, ¿no? Y si la inflación en promedio es mayor, significa que va a tener que transcurrir menos tiempo, ¿no? ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Dudas, preguntas? Si no hay preguntas, dudas, vamos al problema número 2. Vayamos al problema número 2. Dice, en el año 2012, el sueldo de una persona era 5.500. Y en el 2017 es 7.000. La política de incremento anual del sueldo refleja el aumento en el costo de vida. Es decir, han estado reajustando el sueldo en función a la tasa de inflación, ¿sí? Si hay una inflación del 10%, te aumento tu sueldo en 10%. Si hay una inflación del 5%, te aumento tu sueldo en 5%. ¿Cuál es la tasa de inflación promedio anual en el periodo 2012-2017? Entonces, ¿qué tenemos aquí? ¿Qué tenemos? Tenemos por aquí el 2012 y tenemos por aquí el 2017, ¿no? En el 2012, un bien vale 5.500. Vale 5.500. Y en el 2017, el bien vale 7.000, ¿no? Obviamente que acá han transcurrido 5 años, ¿sí? 5 años. Según lo que hemos aprendido, lo que podríamos plantear sería lo siguiente, ¿no? El valor futuro de 7.000, ¿a qué cosa es igual? Al valor presente de 5.000, que va a ir creciendo, en consecuencia multiplicado por el valor futuro. Este es el valor presente, este es el valor futuro. Hallar F, porque le he puesto al lado izquierdo, hallar F, conocido P, a una tasa de inflación promedio y coma 5 periodos, ¿sí? Eso es lo que podríamos plantear de lo que hemos aprendido hasta ahora. ¿Eso qué quiere decir? Que esta tasa de inflación que va a resultar acá es una tasa de inflación para cada uno de los 5 años. Para cada uno de los 5 años, ¿sí? Para cada uno de los 5 años. Entonces es una tasa de inflación promedio, ¿cierto? Es una tasa de inflación promedio. Pero ¿qué hubiera pasado si lo hubiéramos planteado de esta manera? Hallar F dado P a una tasa de inflación promedio, coma 1. Es decir, un solo periodo de 5 años. Cuando lo resolvemos, nos saldría la tasa de inflación acumulada de los 5 años, ¿sí? Nos saldría la tasa de inflación acumulada de los 5 años. Entonces, planteado de esta forma,
me sale la tasa de inflación promedio de cada uno de los 5 años. Y planteado de esta forma, me sale la tasa de inflación acumulada para los 5 años, ¿no? Entonces, dependiendo qué cosa yo quiero hallar, hago el planteamiento de mi problema, ¿no? Otra forma de calcular la tasa acumulada, ¿cuál sería? Sería el valor final, que es 7.000, le resto el valor inicial, que es 5.500, y a eso lo divido entre 5.500, ¿no? Con eso me está saliendo la tasa de inflación acumulada, ¿cierto? Me está saliendo la tasa de inflación acumulada para los 5 años, ¿Está claro? ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿No hay dudas, no hay preguntas? Bien, vayamos por acá. Vamos a resolverlo acá. Miren lo que hemos hecho, ¿sí? Lo que he planteado hace un momento es 4.945% anualmente, ¿sí? Anualmente, ¿no? Para el primer planteamiento que les hice. ¿Estamos de acuerdo? Ahora miren, esta es la tasa promedio, porque si averiguamos la información real fue que la tasa de inflación fue esta de aquí, esta de aquí, esta de aquí, esta de aquí, y eso fue la tasa de inflación real, lo que realmente sucedió en este momento. Quiere decir que el sueldo el primer año me lo aumentaron 4.13%, aumentó a 5.700, después a 6.255, después le agrego el 4.1%, 6.200, le agrego el 5%, 6.500, le agrego el 6.12%, y ahí están los 7.000, ¿sí? Entonces, si estas son las tasas de inflación real, aumenta desde 5.500 a 7.200. Si ahora tengo como datos estos dos valores, obviamente lo planteo y puedo sacar la tasa promedio o puedo sacar la tasa acumulada, que es 27.273. Si como datos tengo la tasa de inflación y no tengo más datos y quiero hallar este valor, entonces obviamente 1 más este valor, más 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 1 más este valor, ¿y ahora qué multiplico? Esto por esto, por esto, por esto, por esto, y le resto 1 y me sale la tasa acumulada, ¿sí? Me sale la tasa acumulada. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Entonces miren, y a partir de esta tasa acumulada, yo puedo calcular mi tasa promedio, ¿no? 1 más esta tasa elevado a la 1/5, porque esto ha sido para 5 periodos anuales, elevado a la 1/5, me sale la tasa promedio anual de 4.91. Y entonces, dependiendo qué información tenga, yo puedo hacer algunos cálculos. Si tengo el valor inicial y tengo las tasas de inflación, puedo saber cómo ha ido aumentando mi sueldo y cuál es el valor en el 5.º año. Si tengo la tasa promedio, perdón, la tasa acumulada, puedo aplicarlo de este valor por 1 más I y me sale 7.000, pero que eso es para 5 años, ¿sí? O si no aplico 5.500 por 1 más 4.941% elevado a la 5 y me sale este valor, ¿no? Entonces, dependiendo qué información tenga, puedo trabajar y puedo utilizar, ¿no? ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿No hay dudas, no hay preguntas?
Ok. Vamos ahora a trabajar el problema número 3. El problema número 3. Y dice así. Usted solicita un préstamo de 20.000 por 5 años al 9% anual compuesto mensualmente. Compuesto mensualmente. La tasa de interés del mercado, 9% anual, compuesto anualmente, eso es la tasa de interés del mercado. ¿Qué significa la tasa de interés del mercado? Cuando un banco te dice, te voy a pagar el 5% mensual, esa es la tasa de interés del mercado, ¿sí? Cuando Saga Falabella te dice, te voy a cobrar 4.8 mensual, eso es la tasa de interés del mercado. Esas instituciones, para ganar, ¿qué han hecho? Han establecido su tasa real, lo que quieren ganar, han averiguado cuál va a ser la inflación promedio y han calculado el valor I, que es el que te ofrecen a ti, ¿no? Porque si ellos te ofrecen I', una parte del I' se lo va a comer la inflación, ¿no? Entonces, el mercado, un banco, una tienda, te tiene que ofrecer el I, la tasa que incluya la inflación, ¿no? El pago mensual en soles corrientes o circulantes será de 415.17. ¿Qué significa soles corrientes o dólares corrientes o euros corrientes? Es decir, una moneda corriente. Es aquella que incluye la inflación. Es aquella que incluye la inflación. Si se espera que la tasa de inflación general mensual promedio sea del 0.5%, ¿cuál es la serie de pagos mensuales iguales equivalentes en soles constantes? Soles constantes, o dólares constantes, o euro constante, ¿qué significa? Cantidades que no tienen la inflación, cantidades en la cual no se está considerando la inflación. No se está considerando la inflación. ¿Ok? Eso es lo que significa de moneda corriente o circulante y moneda constante. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Entonces vamos a la solución del problema número 3 y tenemos lo siguiente, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos? Nos han dicho una tasa del 9% anual, capitalización mensual. Si es 9% anual, capitalización mensual, significa que es una tasa nominal. Y si quiero calcular la tasa efectiva mensual, simplemente tenemos que hacer la división y nos sale 0.75, ¿sí? ¿Qué más nos han dado como datos? Que la tasa de inflación es 0.50. Esta, como es la tasa del mercado, 0.75, ahí en esa tasa está considerada la tasa de inflación y está considerada la tasa real. Quiere decir que 0.75 ha sido hallado calculando I' más F más el producto de I' más F, ¿sí? Como comprobación vamos a calcular la cuota. Quiero 60 periodos y un préstamo de 20.000. Si hacemos el cálculo de la cuota,
Si hacemos el cálculo de la cuota o pago, nos sale 415.17, que en este caso nos lo han dado en el enunciado, ¿sí? Pero tranquilamente pudieron no habernoslo dado y lo podíamos calcular y era 415.17. Esta cantidad está calculada con 0.75, con aquella tasa que considera la inflación. Eso quiere decir entonces que este 415 hasta 60 está en moneda corriente, ¿no? Está en moneda corriente, porque ha sido calculada con la tasa del mercado. La tasa del mercado considera la inflación, ¿no? ¿Alguna pregunta, alguna duda? A eso se le llama moneda corriente, ¿no? Ahora, ¿cómo sería esta cantidad en moneda constante? Es decir, vamos a quitarle la inflación, le vamos a quitar la inflación. Si le quitamos la inflación, se convierte en 413.10, ¿no? 413.10. Si le quitamos la inflación. ¿Cómo se le quita la inflación? A 415.17 lo vamos a multiplicar, hallar P, dado F. Como le quiero quitar la inflación, va a ser la tasa de inflación, que es 0.50%, coma 1. Porque para este valor estamos en 1, ¿sí? Para este otro valor, coma 2. Para este otro valor, coma 3, ¿no? En otras palabras, es 415.17. Si recordamos, la fórmula de hallar P dado F es 1 entre 1 más 0.005, que es el 0.5%, elevado a la 1, ¿sí? Y para el segundo término, elevado al cuadrado, y para el tercer término, elevado al cubo, y así sucesivamente, ¿no? Esa es la forma como tú le quitas la parte de la inflación, ¿sí? Como tú le quitas la parte que corresponde a la inflación. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir esto de acá? Si tú eres el banco y tú recibes 415, realmente tú estás recibiendo 413, porque la diferencia lo ha evaporado la inflación, ¿sí? Se lo ha evaporado la inflación, ¿no? Entonces es como que tú estuvieras recibiendo menos, ¿no? En términos reales, si tú le quitas la inflación, te queda la cuota en términos constantes, ¿sí? ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Pero el problema no está ahí. Acá simplemente estaba explicando el concepto de corriente y de constante, ¿no? El problema que dice: ¿cuál es la serie de pagos mensuales iguales, equivalentes en soles constantes? Eso es lo que nos preguntan realmente, ¿no? Entonces vamos a lo siguiente. Ya sabemos que la tasa nominal es 9%, capitalización mensual, entonces la tasa con inflación o de mercado es 0.75 mensual. Conocemos la tasa de inflación, que es el 0.5%, calculamos la tasa de interés real. Calculamos la tasa de interés real. Acuérdense que I es igual a I' más F más I' por F, ¿sí? El I lo conocemos, que es 0.75.
El I' no lo conocemos. El F lo conocemos. El F lo conocemos que es 0.50%. Acá también lo conocemos. En consecuencia, podemos despejar el I. Podemos despejar I y nos va a salir 0.248776, ¿sí? Esa es la tasa I', es la tasa de interés, sin considerar la inflación, ¿no? Entonces, cuando un banco te cobra 0.75, lo que realmente el banco está ganando es 0.24876%, porque la diferencia de 0.5 y algo más se lo come la inflación, ¿no? Se lo come la inflación. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Entonces, si quiero calcular un valor A es igual a ¿qué cosa? Al préstamo de 20.000 multiplicado hallar A dado P a una tasa de interés, 60 periodos, ¿sí? Entonces, cuando utilizo 0.75%, me sale esta cantidad. Como estoy utilizando una tasa de interés que incluye la inflación, eso quiere decir que estamos en moneda corriente. Ahora, si calculo lo mismo, pero utilizando 0.248776%, es decir, estoy utilizando una tasa real sin inflación, el resultado que me sale 359 sería la cuota equivalente, uniforme para todos los meses, pero en moneda constante. Esto sería en moneda constante, ¿sí? Porque lo he calculado con esto de acá, ¿no? Entonces, cuando hago el cálculo con este valor, moneda corriente, ¿sí? Y cuando lo hago con este valor, en moneda constante, ¿no? Bien, ¿dudas, preguntas? ¿No hay dudas, no hay preguntas? Ok. Vamos al problema número 4. Una pareja desea ahorrar para los gastos de educación universitaria de su hija. La hija ingresará a la universidad en 8 años o dentro de 8 años y necesitará 40.000, 41.000, 42.000 y 43.000 en dólares corrientes. Para los 4 años de estudio respectivamente. Por si acaso, ¿por qué son 4 años de estudio? En Estados Unidos las carreras universitarias duran 4 años, no es como en el Perú que duran 5, ¿no? En Estados Unidos duran 4 nada más. Suponga que estos pagos se realizan al inicio de sus estudios. La tasa de inflación general futura se estima en un 6% anual y la tasa de interés anual libre de inflación es 5%. La tasa de inflación es 6% y la tasa libre de inflación es 5%. La tasa libre de inflación viene a ser el I real, ¿no? El I', ¿no? ¿Cuál es la cantidad igual en dólares corrientes que debe ahorrar la pareja cada año hasta que su hija estudie en la universidad?
Entonces vamos a este problema número 4. Entonces nos han dado la tasa de inflación del 6%. Nos han dado la tasa real del 5%. Entonces voy a aplicar I es igual a I' más F más I' por F para calcular el 11.3, ¿no? Para calcular el 11.3. Esa sería la tasa efectiva, la tasa de mercado, la tasa con la inflación. Ahora bien, ¿qué nos han dicho? Que después de 8 años vas a necesitar 40.000, 41.000, 42.000 y 43.000. En moneda corriente. En moneda corriente. Entonces, voy a calcular el valor presente. Voy a calcular el valor presente de estas cantidades. Pero utilizando esta tasa de interés. Esta tasa de interés. En consecuencia, esto que está en moneda corriente, y esto también va a estar en moneda corriente, porque estoy usando la tasa de interés con la inflación, ¿sí? Entonces la pregunta es, ¿cuánto debe ahorrar para poder gastar 40.000, 41.000, 42.000 y 43.000? Entonces vamos a calcular este valor A. A que es igual. A es igual al valor F, que es 141.929, multiplicado hallar A, dado F, a la tasa de interés del 11.3%. 11.3%. Y para 8 periodos. ¿Con eso qué me está saliendo? Me están saliendo estas cuotas. Como estoy utilizando una tasa de mercado, estos valores también son valores en moneda corriente, ¿sí? Son valores en moneda corriente, ¿no? Bien, ¿alguna pregunta, alguna duda? Entonces, si tú ya tienes algo calculado en moneda corriente y quieres su equivalente en moneda constante, le quitas la inflación, ¿sí? Y si tú quieres calcular algo en moneda constante, utiliza la tasa de interés real. Y si tú quieres algo en moneda corriente, utiliza la tasa de interés que considera la inflación. ¿Dudas, preguntas? Profesor, una pregunta. Sí, te escucho. Los factores se pueden usar indistinto con cualquiera de las tasas, ¿no? La real o la... Claro. ¿no? Sí. Por eso le decía al comenzar, en el concepto de inflación, es lo mismo que hemos aprendido, solamente que ahora ya no voy a usar la tasa de interés, sino voy a usar la tasa de inflación, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? ¿Qué es lo que hemos estado haciendo ahora, no? Los conceptos es el mismo. Para los conceptos de factores hay que utilizar una tasa de interés. Hay que usar una tasa. O usa la tasa de interés bancaria o utiliza la tasa de inflación, dependiendo qué cosa quieras, ¿sí? Mira, si tú pides un préstamo y lo vas a cancelar después de 5 años, vas a tener que pagar una cantidad mayor. Entonces el valor presente lo multiplica por un factor, hallar F dado P, ¿no? Si un televisor te vale ahora una cantidad y por la inflación va a costarte más caro, entonces ¿cómo calculas ese valor futuro? A P lo multiplica por el factor hallar F dado P, pero como tú quieres saber cuánto te va a costar, va a aumentar no por una tasa de interés de un banco,
sino va a aumentar por la tasa de inflación, nada más. Entonces, todos los conceptos que hemos aprendido los aplicas o los utilizas igual, ¿no? Pero solamente ahora para poder hacer conversiones de inflación, donde incluyan la inflación. Bien. ¿Alguna otra duda, pregunta? Profe, una pregunta. Sí. Y en el caso de que el país no tenga inflación, sino tenga deflación, ¿cómo se trabaja esos casos? ¿Cómo se analiza ahí? Sería uno, ya no sería uno más, sino sería uno menos. Pero no hay país en el mundo que tenga deflación, o salvo Suiza, creo. Ni siquiera Estados Unidos, ¿eh? Ni siquiera Estados Unidos. Todos los países en promedio, para sentirse una economía buena, esperan tener en promedio anual una inflación más que del 2%. Y con eso se sienten reyes. No hay deflación. No hay no hay deflación. Creo que ni Suiza, creo que no tiene, creo que ni Suiza, pero en todo caso, creo que en todo caso el único país podría ser Suiza, pero no estoy muy seguro, ¿eh? Ahora un detalle, ya que preguntas eso, un detalle interesante. Y mira, por tu pregunta lo voy a comentar porque ni siquiera lo hemos comentado en las otras secciones. Ah, bueno, ya lo cerré. Bueno, no importa, voy a entrar por acá. A una información pasada, ¿eh? Acá. Mira, mira, esto del año 2017. Mira, acá es inflación del 0,24, inflación del 0,32, inflación del 1,3%, inflación del menos 0,26%. Esto, por si acaso, no se llama deflación, ¿eh? Esto es inflación positiva, inflación negativa. Inflación y deflación es cuando hay una tendencia. ¿Ok? Cuando hay una tendencia. Entonces, si la tendencia es que los productos vayan aumentando, ¿no? Pero a veces aumenta, otro disminuye, aumenta, disminuye, pero la tendencia ¿cuál es? Crecimiento, ¿sí? Ahora, si la tendencia es así, ahí sí ya decimos que hay deflación, ¿no? Entonces hay que tener cuidado. Una inflación negativa no se dice deflación, se dice inflación negativa. Deflación es cuando ya existe una tendencia permanente, ¿no?, de inflación, o existe una tendencia permanente de inflación negativa, y entonces estás en un proceso deflacionario. Pero los cálculos serían igual, solamente como te digo, en lugar de ser 1 más la tasa de inflación, sería 1 menos la tasa de deflación, vamos a llamarle D, ¿no? Que ahí aplicarías todo, ¿no? Bien, entonces hemos terminado el problema número 4. Antes de pasar al problema número 5, vamos a tomar la asistencia. Caballero, Presente, profesor. Cárdenas, Castro, Presente, profesor Cárdenas. Cárdenas presente, Castro, Castro presente, profesor. Chávez. Presente, profesor. Chávez está presente, ¿no? Sí, presente. Claros, Presente, Claros. Dávila, Presente, profesor. Florián, Presente, profesor. Galvez, Presente, profesor. Gutiérrez, Aro, Presente, profesor. Novoa, Presente, profesor. Ramos. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Raimundo. Rojas.
Guillermo, Rojas Ramírez, Presente, profesor. Silva, Supo, Presente. repasando, Villa López, Rojas Guillermo, Raimundo Quinto, Gutiérrez Guzmán, muy bien. Antes de continuar, vamos a hacer una pequeña explicación del solucionario de la tercera práctica calificada, ¿sí? No sin antes comenzar haciendo un comentario respecto a todavía algunos alumnos que no pierden el mal hábito de copiar, ¿no? Y lo peor de todo es que creen que los temas, no hay temas diferentes, ¿no? Y entonces me mandan una solución de otro tema, ¿no? Y es la tercera práctica y todavía creen que pueden copiar de otro alumno cuando ni siquiera se preocupan en verificar si es su mismo tema o es otro tema diferente, ¿no? Por eso los alumnos no deben soplar, porque le pasan a un compañero y otro compañero como no sabe, lo único que hace es copiar. A veces es posible detectar quién le pasa, a veces no es posible detectar quién le pasa, ¿no? Pero si uno detecta quién le pasa, también se le anula por si acaso. Así que evítense soplar, porque no le están haciendo ningún bien al amigo, más bien lo están perjudicando. Entonces, en esta práctica se han detectado varios que han copiado de otro tema y se les ha anulado, ¿sí? Se les ha anulado. Bien, entonces, vamos a plantear el problema número 1 de uno de los temas, ¿sí? Nos dan una tasa de interés, nos dan un valor nominal del bono, entonces lo multiplicamos por la tasa de interés, y como son pagos trimestrales, lo dividimos entre 4 y nos sale el valor del cupón, ¿sí? Obviamente este valor de cupón va a salir diferente según el tema, porque para todos no fue 7.5%, ¿no? Entonces, para todos no ha sido 7.5, en consecuencia vamos a tener diferentes valores del cupón, pero esta es la forma de calcularlo, ¿sí? Y después también vamos a tener que calcular una tasa de interés efectiva trimestral. Nos han dado la tasa efectiva anual. Si nos dan una tasa efectiva anual, es 1 más la tasa anual, y quiero la tasa efectiva trimestral, lo elevo a la 1/4, ¿no? Y de igual modo, este es el procedimiento, todos han tenido periodos trimestrales, pero esta tasa también ha cambiado, ¿sí? Otro detalle, al final me van a devolver el valor nominal, pero además me van a dar un premio, o lo que se llama una prima, del 1%. Entonces, al final no me van a devolver solamente el valor nominal, sino también me van a devolver un premio más, que es 200. Entonces, el valor de devolución, de redención, es de 20.200, ¿sí? Y de ahí el planteamiento. Bueno, P si quieren lo pasan al otro lado, lo dejan acá, eso no interesa. El P que quieren hallar es al valor del cupón, que va a variar según cada tema, hallar P dado a esta tasa de interés, que se va a variar también cada tema, a este valor de 36, que va a variar también cada tema, a estos 20.000, hallar P dado F, a la tasa de interés y el valor de 36. En este caso, ¿por qué es 36? Porque eran 3 años después. Para 12 años tiene 48 trimestres. 3 años después significa que han transcurrido 12 trimestres. Entonces acá quedan 36, que es lo que acá ponen, ¿sí? Para otro tema ha sido 4 años, quiere decir que han transcurrido 16 trimestres. ¿Y acá cuánto quedaban? 32, ¿no?
Y ese dato también ha cambiado según sea un tema o según sea el otro tema, ¿no? Pero el planteamiento es de esta manera, ¿sí? ¿Ok? El planteamiento es de esta manera, ¿no? ¿Sí? ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿No hay dudas, no hay preguntas? Ok, pasemos a la pregunta número 2. A la pregunta número 2. Era un problema de costo capitalizado, ¿sí? En este caso, la tasa de interés es del 20% anual, capitalización bimestral. Para otro tema, era capitalización trimestral. Para otro tema, era capitalización cuatrimestral. Y para otro tema, era capitalización semestral. Entonces, si es bimestral, cada 2 meses, un año tiene 6 bimestres. Entonces, a la tasa anual, lo divides entre 6 y lo elevas a la 6, ¿no? Cuando era trimestral, lo divides entre 4 y lo elevas a la 4. Cuando es cuatrimestral, lo divides entre 3 y lo elevas a la 3. Y cuando es semestral, lo divides entre 2 y lo elevas a la 2. Entonces, esta es una tasa diferente que tenían cada uno de los temas, ¿sí? Ahora vamos a pasar a calcular. Entonces, una forma de calcular esto es, tengo acá ya una serie uniforme. Tengo esto inicial y lo voy a multiplicar por el factor, lo voy a multiplicar por hallar A dado P al 21% coma infinito, que no es otra cosa que multiplicarlo por el I, ¿no? Porque este factor, el resultado del factor es I, ¿no? Y a estos 6 millones, que son cada 20 años, lo tengo que convertir como valor futuro, lo tengo que convertir en una serie uniforme. Entonces a los 6 millones calculo A, conocido F, al 21%, coma 20, ¿sí? Y a todo esto lo dividen entre la tasa I. Su compañero, al no poner corchete, puede dar la impresión de que se divide el último término nada más, ¿sí? Pero el resultado que ha obtenido su compañero es correcto, ¿no? Sí lo ha dividido a todo. En cambio, no sé, yo tengo mi sospecha de que esta pregunta se la han pasado varios, pero los que no saben, al final, como se lo han pasado de esta manera, lo han dividido solamente el último término y no a la suma de todo, ¿no? Y eso es incorrecto, ¿no? Ojo, esto que está entre corchete que le he puesto viene a ser un A. Y lo divido entre esto de acá para llevarlo a un P, que por ser infinito recibe el nombre de costo capitalizado. Porque en la pregunta es, se pide como costo capitalizado. Si ustedes me dejan solamente el A, yo no digo que la respuesta no pueda ser correcta, pero no es el método que se les está pidiendo, ¿eh? Es como en la primera parte, podían aplicar el método del valor presente o el método del CAUE, ¿no? Pero entonces, si a ustedes se les piden el método A, tienen que hacer con el A, ¿no? Entonces, acá se le pedía con el costo capitalizado, así que tenían que calcular el P, que cuando esto es infinito recibe el nombre de costo capitalizado. No me lo pueden dejar en A, porque se le está pidiendo con costo capitalizado, es decir, con un valor P. Eso es lo que se le está pidiendo. Lo otro, se les ha insistido desde la primera práctica, de que tienen que hacer un procedimiento, tienen que hacer procedimiento. Muchos de ustedes me ponen directamente la tasa de interés y no me ponen cómo lo han calculado. Este dato no sale del aire. Si ustedes lo están haciendo a mano, se supone que están escribiendo algo y están calculando, porque lo están haciendo a mano. Por eso que se les pide que lo hagan a mano. Si ustedes ponen el dato de frente,
es porque están usando computadora o porque se lo soplan, ¿no? Entonces, si no hay procedimiento, ya pues desgraciadamente está mal, ¿no? Porque esto no sale del aire. Esto sale de tener que hacer un cálculo y tienes que indicarme. Entonces, tercera práctica y seguimos insistiendo en lo mismo, de que tienen que ser procedimientos. Por eso ya se ha dicho desde la primera práctica, prohibido usar Excel. Si ustedes lo usan es un problema, pero está prohibido usar. Si ustedes me dejan algún indicador de que han usado el Excel, entonces están mal, pues han cometido error, ¿no? Entonces, y ya después tú hagas las operaciones con el Excel, eso no me interesa, pero me tienes que indicar el procedimiento. Ahí está claro. Y no, un montón de ustedes me pone de frente el valor. ¿Se lo soplaron? ¿Qué fue? Porque esto no, usted no les cae del aire. Y si yo estoy trabajando a mano, yo escribo para saber qué cosa voy a multiplicar, qué cosa voy a dividir. Entonces tengo que escribir. Eso no lo puedo tener en mi cabeza. Y entonces, calculamos los costos capitalizados, que es lo que se le pide, y escogemos la de menor costo capitalizado, que es esta de acá, ¿no? La alternativa, perdón, acá es 1.500.000, acá es 1.600.000, así que es la alternativa, ¿no? Entonces se está pidiendo costo capitalizado. No se ha pedido el valor anual. No se ha pedido el valor anual. Se ha pedido el costo capitalizado. Por eso que su compañero acá lo divide. Hasta aquí es el valor anual. Pero como se ha pedido costo capitalizado, a todo lo divide entre el I y lo está calculando el P, en otras palabras, que se le bautiza como costo capitalizado. Eso es lo que se les ha pedido, y no lo que ustedes quieran hacer. Bien, pregunta, dudas. Profe, una pregunta. Sí, te escucho. Igual la selección iba a ser la misma, ¿no? Si se hacía con uno de los dos métodos. Debería salir lo mismo, ¿no? Sí, va a ser la misma, sí. Ah, ya, ok, profe. Y en el problema decía tasa de descuento, pero igual era la tasa vencida, ¿no, profe? Una tasa de era una tasa vencida. Ah, ya, ok. No se olviden que hemos dicho, cuando no se diga que es vencida, si no se dice si no se dice nada es porque es vencido. Tasa de descuento significa que es para descontar, para traer todo al presente. Yo voy a traer acá con una tasa de interés, que algunos le llaman tasa de descuento, ¿no? Entonces yo te puedo descontar con tasa vencida, te puedo descontar con tasa anticipada. ¿Alguna otra duda, pregunta? Bien. Y el problema número 3 era igualito al que hicimos en clase, ¿sí? En clase también se acuerdan que eran dos clínicas, ¿no? Y teníamos dos costos. Para el gobierno teníamos costo inicial y costo de mantenimiento, y para el público teníamos dos costos. Pero la diferencia de dos costos me daba un beneficio, ¿no? Y el análisis de beneficio-costo, igual como el análisis de la TIR, son análisis que se tienen que hacer por análisis incremental. No es que puedan hallar el beneficio-costo de cada alternativa y comparar, no. Para la TIR y para beneficio-costo es incremental. Para el método del valor presente, el método del valor anual, sí lo pueden hacer comparativamente, ¿no? Además, en este caso, si tenían el costo de la ruta larga y el costo de la ruta corta, y tenían el costo del gobierno, entonces, si hacían costo con costo, no beneficio-costo, para que sea beneficio, tenían que hacer la diferencia y era beneficio incremental entre costo incremental, ¿no? Entonces, este problema número 3 era igualito al que hicimos en clase, ¿no? Entonces, 400.000 por 0.27 por 22. Para un tema era 0.27, para otro tema era 0.28, para otro tema era 0.29, creo. Entonces, este dato variaba entre tema y tema, ¿no?
Por ejemplo, una de las personas que ha copiado, que a él le tocó 21,46 y me ha dado la respuesta de este de 22,47, que es de otro tema. Entonces, este dato también cambiaba. Aquí era 0,27 para un tema y era otros valores diferentes para otro tema, ¿no? Una vez que pasábamos a la larga, obviamente que este cálculo, que sí era igual para todos, y acá cambiaba este valor de 22. Este 14 sí se mantenía, ¿no? Y entonces, los 22, allá le ha dado P 10,47%, que ha sido calculado acá. Acá está también su compañero cómo hace el procedimiento. Y para 40 años. Muchos le han puesto acá infinito. No, señores, se dijo que tiene 40 años, no infinito. ¿Por qué le voy a poner por infinito? Si se ha dicho que tiene una vida de 40 años nada más. Eso es lo que se ha dicho. Ok, entonces, calculamos acá. Igual hacemos para la corta. Para la corta acá, esto cambia según cada tema. Calculamos, allá ha dado P 10,47%, 140 años, navegamos. ¿Sí? Acá ustedes eran libres de aplicar con el valor anual o con el valor presente, ¿no? ¿Sí? Era beneficio-costo, pero ya ustedes podían hacerlo con valor anual, es decir, hallando una serie uniforme o calculando un valor presente, ¿no? Al final lo podían hacer como querían, ¿no? Entonces hacemos el incremento de beneficios que corresponde a los dos costos, público, al hacer la diferencia, tiene un beneficio incremental, ¿no? Y tenemos el costo incremental del gobierno y eso nos sale 0,48. ¿no? Como es menor a 1, elige la de menor inversión inicial, que es la carretera larga, ¿no? Siempre el incremento de beneficio tiene que ser positivo, no puede ser negativo, ¿no? Por eso que era menos con menos, al final sale un resultado positivo, eso lo explicamos en clase. Este ejemplo es igual al de clase, solamente han cambiado los valores. Entonces, para un tema sale 0,47, para el otro sale 0,48, para el otro sale 0,49 y para el último sale 0,50. Son 4 temas diferentes. Esto lo habíamos hecho en clase. Así que, preguntas, dudas. Bien, si no hay dudas, no hay preguntas, vamos a pasar al problema 5. Cualquier reclamo justificado me lo tienen que hacer a través del correo. El día de hoy. Porque mañana ya temprano veo si han reclamado y si no ya ingreso la nota a ORCE. Los reclamos tienen que ser justificados, no que me parece, no me parece. Por eso que lean ustedes debajo de cada pregunta y yo les pongo algunas notaciones. No les pongo tan detallado, pero les pongo algunas cosas, ¿no? Que ya más o menos le dan un índice de lo que han hecho mal, ¿no? Ya, por ejemplo, cuando pongo punto suspensivo y en chino de interrogación 3, es porque eso está desastroso, ¿no? Pero después, en muchos casos, les pongo algunas notas, así que lean eso y en base, bueno, si no quedan satisfechos, hagan su reclamo, pero reclamo justificado. No me ponga, profesor, ¿me puede revisar mi prueba? Profesor, creo que está bien. Ah, ¿crees que está bien? Tú crees, yo no creo, ratificado, ¿no? ¿Te puedo revisar? No, porque ya la revisé. Ratificado, ¿sí? Profesor, en la pregunta número 2, puse tal cual cosa. Ah, bueno, yo leo, pues, dice que en la pregunta 2 has puesto tal cosa, miro qué cosa has hecho y qué no has hecho, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, cualquier reclamo justificado no hay ningún problema, ¿no? Acá no son lloriqueos, porque yo de lloriqueo no creo, por si acaso. Bien, vayamos a este número 5, que dice lo siguiente, ¿sí? Una
empresa está evaluando la adquisición de un molino nuevo a un costo de 150.000 y otros 12.000 la modificación para su uso. ¿Eso qué quiere decir? Que al final este molino, el costo del molino es de 162.000, ¿no? La vida de servicio estimada es de 5 años. Miren, es la vida de servicio, no es la vida útil, ¿eh? Es decir, que tú lo vas a usar por 5 años, ¿no? Un auto, por ejemplo, ya tú lo puedes usar por 5 años y ya te deshaces del auto. Pero la vida útil del auto, a lo mejor el auto te dura 20, 25, 30 años. Entonces, una cosa es la vida de servicio y otra cosa es la vida útil, ¿no? Estimada en 5 años. Esto quiere decir que vas a hacer un análisis para solo 5 años. Con un valor de rescate, pues ya saben que también se le llama valor de recuperación, también se le llama valor de salvamento. Y te van a pagar 45.000. Es un valor de rescate. El 40% índice de endeudamiento. ¿Eso qué quiere decir? Que solamente te van a prestar el 40% del monto. Solamente te van a prestar el 40%. El 40% de la inversión se obtiene a través del financiamiento mediante deuda, será pagado en cuotas anuales iguales al 12% de interés anual durante 5 años. Es decir, 5 cuotas iguales, ¿sí? El resto de la inversión será del capital accionariado, utilidades, ganancias retenidas, etcétera, etcétera. La empresa genera ingresos adicionales anuales de 175.000. Es decir, los ingresos por esta máquina van a ser 175.000. Como vas a poner una máquina más, son ingresos adicionales a tu empresa, ¿no? Se requiere de un operador para la máquina especialmente capacitado. Esto supone 60.000 anuales en mano de obra, 20.000 anuales en gasto de materiales y otros 10.000 anuales en gastos indirectos, como son energía eléctrica y servicios públicos, ¿no? También se requiere una inversión en capital de trabajo por 25.000 que se recuperarán por completo al final del 5º año. Cuando uno va a trabajar, uno siempre tiene un capital de trabajo. Imagínense que ustedes van a comenzar a producir polos. Ustedes necesitan tener dinero para comprar la tela, para comprar los hilos, para poder producir, poder vender y poder tener ingresos. Entonces necesitan tener un capital de trabajo, ¿no? Y ese mismo capital de trabajo lo utilizan para el siguiente mes o siguiente año y así sucesivamente, ¿no? Entonces, iniciar un negocio necesita tener capital de trabajo. Tú vas a poner una tienda, necesitas tener plata para comprar, pues, lo que vas a vender, leche, fideos, azúcar, ¿no? Porque si no tienes plata para comprar los productos que vas a vender, como capital de trabajo, ¿qué bodega vas a poner, no? Entonces, el capital de trabajo, también se requiere una inversión en capital de trabajo por 25.000 que se recuperarán por completo al final del 5º año. El porcentaje de la depreciación de los activos fijos establecidos por la normatividad tributaria es del 10%. Cuando me dicen el 10%, quiere decir 10% cada año. Quiere decir que este activo se va a depreciar en 10 años. En 10 años. Y se va a hacer de manera lineal. 10%, 10%, 10%. Teóricamente hablando, existen varios métodos de depreciación, pero en el país, la SUNAT solamente permite que uno deprecie de manera lineal. En otros países, posiblemente tú tengas otras alternativas, entonces podrías aplicar cualquiera otro de los métodos de depreciación que existen, ¿sí? La tasa marginal de impuesto a la renta es 28%, y la tasa mínima atractiva de rendimiento de la empresa es del 15% después de impuestos. Determinar el flujo de efectivo neto del proyecto después de impuestos año por año, el valor presente neto del proyecto y la tasa interna de retorno del proyecto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer lo siguiente. Lo primero, como vamos a pedir un préstamo, vamos a hacer un cronograma de pagos.
Eso es lo que hemos aprendido justo antes de terminar, antes de la primera parte del curso, antes del examen parcial. Nos han dicho que la tasa de interés es del 12% anual, van a ser 5 años, el valor del activo era 150.000 más 12.000, 162.000, y la deuda va a ser el 40% de 162.000. El 40% de 162.000 es 64.800. Ahora vamos a calcular la cuota. Entonces la cuota que va a ser igual, la cuota va a ser igual al valor de 162.000, perdón, al valor de 64.000, la cuota va a ser igual al valor de 64.800 multiplicado allá A dado P al 12%, 5. Este es el procedimiento para poder calcular este valor, ¿sí? Y sale 17.976. ¿Ok? Porque ese valor de 17.976 no sale del aire, sale de hacer un planteamiento. Para que en base al planteamiento que haga, yo hago los cálculos, ¿eh? Y de ahí construyen el cronograma, ya el cronograma lo pueden presentar. Ya ustedes son expertos en construir cronograma de pago, ¿sí? En este caso, he dicho un 12%, entonces vencido, ¿no? Las cuotas también no se ha dicho nada, entonces son cuotas vencidas, ¿no? Pero ya nosotros en clase, antes del examen parcial, hemos visto diversas modas, formas de calcular cronograma de pago, según la tasa de interés sea vencida, sea adelantada, según las cuotas sean vencidas, sean adelantadas, ¿no? Entonces, cualquier caso puede suceder, ¿no? Bien, ¿dudas, preguntas? Una vez que tenemos eso, ahora sí vamos a construir esto. Viene a ser esta primera parte es obviamente cosa pasada, ¿sí? Acá viene lo nuevo. Acá viene lo nuevo. Nos han dicho que tenemos ingresos por 175.000. Vamos a hacer un estado de ingresos y egresos. Un estado de ingresos y egresos. Entonces tenemos los ingresos que son un dato. Tenemos los gastos de mano de obra, que son otro dato. Tenemos los gastos de materiales, que también son un dato. Tenemos los gastos indirectos, no para electricidad, servicios públicos, que también son un dato. ¿Ok? Y ahora, entonces miren, mano de obra, ahora tenemos los intereses. Como estamos pidiendo un crédito, vamos a tener que pagar intereses. Vamos a tener que pagar intereses. Entonces, estos intereses que están acá, son los intereses del cronograma de pago. Estos intereses son los intereses del cronograma de pago. Para eso hemos hecho un cronograma de pago. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Una vez que hemos completado la línea de intereses, vamos a la depreciación, que es el 10%. 10% de 162.000 es 16.200, 16.200, 16.200, 16.200 y 16.200. ¿Ok? Esos son la depreciación. Pero ojo un detalle. Los ingresos son un flujo, es decir, te ingresa dinero. Tu gasto de mano de obra es un egreso. Te sale dinero. El gasto en materiales, también sale dinero para comprar los materiales. Los gastos indirectos, también sale dinero para los gastos indirectos, para pagar la luz, etc. Los intereses, también sale dinero para pagarle al banco. Pero la depreciación no es un flujo, eso no sale. Eso se queda contigo. Eso se queda contigo, eso no sale. Eso no es un flujo. Pero sí se considera un gasto. Entonces,
lo vamos a considerar un gasto porque la depreciación me origina lo que se llama un escudo fiscal. Al considerar la depreciación un gasto, voy a pagar menos impuestos. Voy a pagar menos impuestos. Por eso que se le llama que es un escudo fiscal. Muy bien. Ahora, ¿qué vamos a hacer? A estos ingresos le vamos a restar todos los egresos. A este ingreso le vamos a restar todos los egresos. Y me va a quedar la diferencia que le vamos a llamar, perdón, disculpen, a estos ingresos le vamos a restar todos estos egresos, hasta acá nomás. A este ingreso le vamos a restar estos egresos. Y entonces me va a quedar unos ingresos gravables. Es decir, al cual le vamos a aplicar los impuestos. También se le conoce como la utilidad antes de impuestos. Entonces, ¿se dan cuenta? Si considero como gasto la depreciación, esta cantidad es más pequeña. Y si esta cantidad es más pequeña, paga menos impuestos. Por eso que se dice que la depreciación origina un escudo fiscal. Entonces, ya tenemos estas cantidades, ¿sí? Que son los ingresos gravables, o también conocidos como utilidad antes de impuestos. Ahora vamos a calcular los impuestos, que han dicho que es el 28%. Es el 28% de los ingresos gravables o utilidad antes de impuestos. El 28% de 61.024 me sale 17.087. Y de igual modo calculo todos los impuestos. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Ok. Ahora voy a restar el ingreso gravable menos los impuestos y me sale el ingreso neto, o también conocido como la utilidad después de impuestos. Después de impuestos. ¿Ok? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Bien, ahora voy a explicar cómo se calcula el valor en libros. ¿Cómo se calcula el valor en libros? Por si acaso, el valor en libros no es igual a la depreciación acumulada. En este ejemplo ha coincidido numéricamente, que ambos son 81.000. Pero el valor en libros no es la depreciación acumulada, por si acaso. El valor en libros es el valor del bien, que en este caso es 162.000, el valor del bien, que es 162.000, menos la depreciación acumulada, y eso me sale 81.000. Ese es el valor en libros. ¿Preguntas, dudas? Muy bien. Ahora vamos a construir lo que se llama o se conoce como el estado de flujo de efectivo. Entonces tenemos el ingreso neto acá, el ingreso neto. Tenemos los ingresos netos. Pero ya les he explicado que la depreciación no es un flujo. Entonces la depreciación se está quedando acá. Se está quedando con el ingreso neto. Entonces, el propietario ahorita tiene el ingreso neto y también tiene la plata de la depreciación. Porque la plata de la depreciación él la tiene que tener para irla juntando y después de un tiempo comprar una máquina nueva. ¿Sí? Cuando digo la tiene, no necesariamente debajo del colchón, la puede tener en un banco, ¿no? Pero no es un flujo. No ha salido para pagar algo. Entonces, esto es, por eso que hay que sumarle al ingreso neto, hay que sumarle la depreciación, porque eso no es un flujo. ¿Sí? Bien, ahora ¿qué más tenemos? En el momento cero, nos hemos gastado 162.000 en comprar el molino, por eso que es negativo. Hemos tenido un egreso para comprar el molino. Después de 5 años,
vendemos el molino que está usado, lo vendemos, y nos pagan 45.000. Y nos pagan 45.000. ¿Ok? Según la SUNAT, hay que pagar impuestos sobre las ganancias. Hay que pagar impuestos sobre las ganancias. ¿Cómo se calcula este impuesto sobre las ganancias? Miren, voy a vender mi molino en 45.000. Y le voy a restar el valor en libros. El valor en libros era 81.000. Le voy a restar el valor en libros, ¿sí? Entonces, una máquina que la compré en 162.000 y se ha depreciado 81.000, en libros contables todavía valen 81.000. Pero yo no le he logrado vender en 81.000, le he logrado vender más que en 45.000. Quiere decir que tengo un resultado negativo de 36.000. Quiere decir que he perdido. Mi ganancia ha sido negativa. Una ganancia negativa es una pérdida. Si yo hubiera logrado vender el molino en 100.000, hubiera tenido una ganancia de 19.000, ¿no? Y entonces vamos a pagar impuestos. El 28%, ¿no? Que son los impuestos, igual que acá, ¿no? El 28% de 36.000 sale 10.080, ¿sí? 10.080. Cuando uno gana, uno tiene que pagar impuestos a la SUNAT. Entonces sería negativo. Pero cuando uno pierde, teóricamente hablando, me deben devolver. Así como yo pago impuestos cuando gano dinero, y cuando pierdo también me tienen que ayudar, ¿no? Teóricamente hablando. Entonces, cuando ha habido una pérdida, tengo un ingreso. Si hubiera tenido una ganancia, me hubiera salido positivo, hubiera sido negativo, hubiera tenido que pagar, ¿sí? Eso es lo que dice la teoría. Pero al final, las instituciones tributarias como la SUNAT son las que deciden. En Perú, hasta hace algunos años, si perdías, bueno, no me pagues impuesto, pero tampoco me pidas nada, ¿sí? Eso era en Perú. Ahora último, ya te están reconociendo. Aunque no te lo devuelven, pero te lo pagan, ¿no? Bueno, pero lo reconocen. Pero en la teoría, o pagas impuestos o te devuelven impuestos. Pagas impuestos si ganas, te devuelven impuestos si pierdes. Debería ser así, ¿no? Entonces, lo que estoy haciendo acá es según la teoría. Ya lo real, ustedes lo van a hacer en su curso de diseño y evaluación de proyectos, ¿sí? Ahí ya van a tener que aplicar en términos reales, van a tener que revisar un poco más las normas tributarias, y por eso para las empresas existen contadores especialistas en tributación, ¿no? Especialistas en tributación. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Profesor, una pregunta. Sí, te escucho. Eso que acaba de explicar también sería lo mismo si en el caso de que la utilidad sea pues negativa, sea pérdida, también el impuesto a la renta sería considerado como una devolución. Claro, pues, al estar acá positivo es que te han devuelto, pues es una devolución, al estar acá positivo. Lo que pasa que SUNAT, por ejemplo, no te lo devuelve de golpe todo, ¿no? Te pone una serie de condiciones. ¿Sí? Al estar acá positivo es una devolución, entonces para ti te está ingresando dinero. Tú no le estás pagando a SUNAT, ¿no? Exacto. Bien. Ok, profesor, gracias. Ya. Bien, entonces, el capital de trabajo es algo que también es un egreso al inicio. Y después de los 5 años lo recuperas, entonces es un ingreso. Eso es el capital de trabajo, ¿sí? Al inicio, tú recibes plata del banco. Tú recibes 64.800 del banco. Eso es lo que tú recibes. Pero este dinero, tú lo vas a pagar, tú lo vas a amortizar. Ese dinero
tú lo vas a pagar, tú lo vas a amortizar. Entonces, estas cantidades que son el pago del capital o la amortización, como quiera llamarle, esto que has calculado en el cronograma, eso es lo que va aquí. Eso es lo que va aquí. Entonces, obviamente que son egresos porque tú le estás pagando al banco. Ya los intereses los has considerado arriba y ahora acá consideras la parte de la amortización como negativo. Para esta segunda parte es importante tener cuidado qué valores son positivos y qué valores son negativos. Eso es importante, por si acaso. Bien, y por último, entonces, ahora sí voy a restar algebraicamente estas cantidades y me sale acá negativo 122.200. Sumo algebraicamente y me sale 49.000. Sumo algebraicamente y me sale 49.000 y así sucesivamente. Y este es el flujo de efectivo, ¿sí? En la actualidad, hasta ahora en los ejercicios me daban esto y a partir de estos valores calculaba el BAN y el TIR. Lo que estamos explicando ahora es que esto no sale del aire, pues esto se obtiene de un cálculo previo, ¿sí? Entonces ya estamos un poquito acercándonos a la aplicación real. Antes simplemente teníamos esto y hemos aprendido a calcular el BAN y hemos aprendido a calcular el TIR. Ahora lo que hemos aprendido es cómo se obtiene un flujo de efectivo, ¿no? Un flujo de efectivo se obtiene de analizar los ingresos y los egresos. Una vez que tengo este flujo de efectivo, voy a calcular el BAN utilizando la tasa mínima atractiva de rendimiento. Ya no lo voy a escribir por falta de tiempo, pero ¿qué cosa es lo que vamos a hacer para calcular el BAN? Y para que escriban ustedes acá el procedimiento. Tienen que poner esto, ¿no? Estos 49.000 como valor futuro lo traen al presente. Esto de acá como valor futuro lo traen al presente. Esto de acá como valor futuro lo traen al presente. Esto de acá como valor futuro lo traen al presente. Y esto de acá como valor futuro lo traen al presente, ¿no? Ya yo no voy a escribir el planteamiento, pero ya ustedes lo hacen, ¿sí? Y para ese mismo planteamiento, pero donde ya borran el 15, estarían calculando la TIR, ¿no? Para el mismo planteamiento. Cuando le ponen 15, le sale el BAN. Cuando el 15 lo eliminan, le sale el TIR, ¿no? Acuérdense, cuando ya vimos la tasa de rendimiento, si la tasa mínima atractiva de rendimiento es menor a la TIR, eso quiere decir que es un buen proyecto, que conviene, ¿no? Pero si la tasa mínima atractiva de rendimiento es mayor a la TIR, quiere decir que no es un buen proyecto. Quiere decir que no vas a poder recuperar tu dinero, ¿no? En este caso, como 15% es menor a 37%, es un buen proyecto, ¿no? Eso se ha visto en el capítulo de tasa de rendimiento. Bien, ¿dudas, preguntas? Profe, ¿podría explicar un poco acerca del capital de trabajo? No me quedó claro por qué se recupera al final. Tú vas a poner un negocio de una tienda, ¿ok? Tú vas a poner tu negocio de una tienda. Tú no vas a poder poner un negocio de una tienda solamente porque se te ocurra, ¿no? No solamente porque tengas un local, sino que tú necesitas dinero como capital de trabajo. ¿Por qué necesitas dinero como capital de trabajo? Porque necesitas ir a comprar leche, necesitas ir a comprar galletas, necesitas ir a comprar chocolates, necesitas ir a comprar fideos, necesitas ir a comprar arroz para poder surtir tu tienda y que puedas iniciar tu negocio. Entonces, ese dinero que necesitas para poder surtir tu tienda, eso es un capital de trabajo. ¿Está claro? Ya, ok, perfecto. Entonces, digamos que se recibe al inicio y al final lo tenemos que se devuelve, o ¿qué pasa con esos 25.000? Es que, claro, mira, tú compras con eso y estás vendiendo. ¿Y qué pasa después de 5 años? Y ya cierras el negocio. Entonces,
todo lo que tienes ahí, que lo has comprado con capital de trabajo, lo vendes y ya te quedas con el dinero, porque ya estás cerrando el negocio. ¿Sí? Por eso que el Ya, capital profe, de ok. trabajo siempre se recupera al final. Pero, o sea, no se le altera por el interés, nada, o sea, se recupera tal cual. Se recupera tal cual. Ok, profe. Se recupera tal cual. ¿Alguna otra pregunta, duda? Bien, la próxima semana es la semana número 14. Tenemos la cuarta y última práctica calificada, donde vamos a hacer la práctica constará el concepto de reemplazo, el concepto de inflación y el concepto de flujo de efectivo, que es la pregunta número 5, ¿sí? Esos serán los temas para la práctica calificada de la próxima semana. Obviamente que el día viernes haremos repaso para la práctica calificada del día sábado a las 8 de la noche. No se olviden que ya tienen sus últimos avances de la monografía que tienen que hacer. En la última semana de clase, la semana 15, es la sustentación de la monografía, de los avances que han entregado. Los que van a sustentar principalmente son aquellos alumnos que estén mal en su práctica, ¿sí? Porque no es lógico que estén mal en la práctica y su monografía esté muy bonita, muy bien hecha. Porque si han trabajado en la monografía, los resultados de su práctica deberían ser positivos, ¿no? Entonces, si hay un alumno que está bien en sus prácticas, él no va a sustentar. Yo voy a escoger a aquel que está mal en las prácticas, ¿no? Por si acaso, si ustedes han puesto el 1 como que ha trabajado y en la semana 15 no se presenta alguno de los alumnos, yo llamo al que no se presenta y automáticamente la sustentación es de 0 para todo el equipo. ¿Ok? Así que tienen que asistir todos. Si no, de una vez, ya elimínenlo, ¿sí? Déjense de estar haciendo favores, de estarlo poniendo como que trabajan cuando no están trabajando, ¿sí? Yo estoy revisando los avances y casi todos tienen a todos presentes, todos con el número 1, como que han trabajado. Y en las prácticas los resultados son catastróficos. Entonces, ahí hay algo que está mal, ¿no? Entonces, en la sustentación vamos a poder darnos cuenta, ¿no? Entonces, señores, nos vemos hasta la próxima semana. Gracias. Ya saben, cualquier reclamo al correo justificado